de Veracruz AC, expositor en congresos nacionales e internacionales en materia de juicios orales, criminología, criminalística, perfilación criminal, grafología y psicología criminal. Capacitador del cuerpo sustantivo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en Ministerios Públicos, Policía Investigadora y Peritos en el Instituto de Formación Profesional. Miembro de la Federación Mexicana de Psicología. Colaborador de la revista Jurista con temas de juicios orales y ciencias forenses. Miembro adherente de la Sociedad Mexicana de Criminología. Es un placer tenerlo aquí. Muy buenas tardes, compañeros. Agradecemos a la Universidad Nacional Autónoma de México la oportunidad de venir a platicar acerca de esos temas el día de hoy con ustedes. Agradeciendo a los organizadores de este evento, a la Facultad de Medicina, a la maestra Clarita Ivonne Pérez Ramírez, a la licenciada Evelyn Marina García Jiménez y a tantos demás amigos que están aquí convergiendo para llevar este magno evento en cuestión del manejo del contexto del género y las ciencias forenses. Escogimos este tema en cuestión del manejo de la identificación de los rasgos de identidad para poder comprender cómo el aspecto interdisciplinario de cada una de las disciplinas que se ha estado marcando en el día del Congreso el día de hoy, cómo se interrelacionan para poder tener herramientas eficaces en base al desarrollo de las competencias docentes que nos marca el cambio de paradigma de la Secretaría de Educación Pública, y que tengamos una preparación eficiente, que tengan herramientas confiables para poder enfrentar el grave conflicto que estamos viviendo en México acerca del combate a la delincuencia. El dotar de habilidades necesarias, útiles, prácticas, que puedan utilizarse por cualquier persona, siempre y cuando se haga debidamente el protocolo integral. Vamos a solicitar que nos pasen un breves videos que traemos, durarán 3-4 minutos para que veamos todo el perfil de lo que hemos estado platicando y quede mucho mejor ilustrado. Por favor. Esto es un tráiler de la película Te doy mis ojos. Vamos a ver la interacción que se da entre la violencia entre hombre y mujer. ¿Me pueden subir un poco el audio, por favor? Bueno, antes quieren hacernos como una prueba. ¿Una prueba para qué? Para guiar exposiciones en un banco de Madrid. Vale. ¿Te vas a ir a trabajar o vale? Bueno, si no sale puede prevenir. Ya, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué cojones te has escrito a trabajar, vale? Es algo que me gusta, Antonio. Me olvida de mí y de todo. Además creo que lo puedo hacer. Sí, no, eso seguro. Seguro, para las cosas inútiles siempre ha sido muy buena. Pero a ver, ¿qué pasa, canija? ¿Te hablas conmigo? Pues que ya no sabes cómo salir de casa, ¿o qué? ¿Y si nos vamos todos a Madrid? Antonio y los tres. Hagamos Toledo. ¿Te gustaría? ¿De tomar por culo todo? Yo de qué trabajo, tío. Pues si piensas mantenerme. Vamos a encontrar algo, seguro. Eres bueno, Antonio. Podrías hacer mucho más de lo que te dejan. Canija, no estamos bien aquí los tres tranquilitos, coño, ¿quieres estropearlo todo? Yo no quiero estropear nada. Bueno, no sé, entonces yo no sé qué cojones tienes que ir a ninguna entrevista, a ningún trabajo, de ningún sitio, coño. ¿Para qué coño estoy haciendo yo gilipollas con el psicólogo, Pilar? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que te marches, te busques un trabajo y que dejes aquí tirado escribiendo gilipollas en un cuaderno? Como un puto pringao. No son gilipollas, Antonio. ¿Quieres largarte? ¿Quieres largarte? Pues lárgate. Lárgate de una puta vez, pero no me comas la cabeza, cojones, lárgate de una puta vez. El corazón se acelera y parece como que se nubla la cabeza, que te ahogas. ¿Te parece que se te llena el cuello, la nuca de hormigas, que te secas por dentro?
Se para el aire, el ruido, se para todo y no ves. Y vienes así, Antonio. No tengas miedo. No tengas miedo, Antonio. No tengas miedo. Pero bueno, chica, ¿hasta cuándo me tienes harto? ¿Pero cuándo te digo yo a ti? Estoy cansada de memoria, como tiene ese rato, ya no te quiero ver. La violencia doméstica debe ser denunciada ante las autoridades competentes. Con la Constitución en tus manos y el poder que te otorgan las leyes, defiende tus derechos ante cualquier agresión. No sientas miedo ni vergüenza al pedir ayuda. No solo la mujer puede ser víctima de maltratos en el hogar. La violencia doméstica contra el hombre también existe. Denúnciala. No, esa ya. Si quiere ponemos un alto y ya lo explicamos, no hay problema. No, ese ya lo vimos. Ese. Muy bien, aquí estamos viendo el panorama. Ahorita vamos a checar un breve documental acerca de la violencia entonces que se maneja en cuestión del hombre. Aquí estamos hablando del contexto del género. El contexto del género nos habla de lo que es una situación de protección de grupos vulnerables. Se ha hablado En medio de acerca alarmantes también de la cifras de perspectiva femicidio y del hombre y cuando la se han dado mujer. los índices más altos de denuncias por violencia intrafamiliar, quisimos averiguar si las víctimas son solamente las mujeres. ¿Qué pasa cuando los agredidos son los hombres? ¿Y cómo son las mujeres agresoras? Alejandra Toro y Natalia Bogolaski con la crónica. Cuando te veo comer y cuando te estoy viendo, solo quisiera golpear tu cara. Golpea mi cara. Vamos, ¿no quieres golpearme? Aldo Macías decide encontrarse con nosotros en la salida de su trabajo, entre desesperado por obtener ayuda y temeroso de dar a conocer su realidad. Los reparos que siente son los mismos de muchos otros hombres en su situación, el miedo de no poder ver más a sus hijos y el ridículo en que puede caer ante sus pares, los demás hombres. Antes de hablar nada, me gustaría que escuchara lo que me dijo cuando yo me tenía que ir de la casa. Todo. Ella quería algo y yo lo compraba. A mí no me importaba. No me importaba nada. Ella me retaba, yo me quedaba callado para que no hubiera agresión, para que los niños no se asustaran mucho. Una vez me pegó con un palo. Pero más que físicamente, psicológicamente siempre me sacaba que se había acostado con este,
que yo te he cagado varias veces, que soy un gil, que soy un ahueonado, te tengo solamente por la pura plata, y si no te tengo la madeja de plata yo me la hago para mí a los niños. Y al final tenía que acceder a todo lo que ella quería porque era la casa era de ella. Es raro que la mujer ejerza el dominio por medio de la fuerza física, como en el caso de muchos hombres. Generalmente se trata más bien de maltrato psicológico. Pero, según cifras de CERNAM, en el 25% de los casos, la violencia intrafamiliar es cruzada, es decir, ambos miembros de la pareja se agreden. Llegamos al barrio donde vivía Aldo con su esposa. ¿Te atreves a hablar con ella? Sí. ¿Sí? Sí. Así sí. Sí, es con televisión. Sí. ¿Y tú crees que ella abriría y todo? No sé, pregúntame. Ya quería. Es evidente que Aldo tiene miedo de enfrentarse a ella. Espera fuera del frontis de la casa hasta que nos dimos por vencidos. Y solo entonces se atrevió a cruzar para ir a buscar a los vecinos que están dispuestos a dar fe del maltrato que le infligía su excónyuge. Todos los días la agresión psicológica, o sea, la pelea contra él, contra los niños, ir a la mañana. ¿Qué te parece esto de que una mujer maltrate a un hombre? No, yo lo he dicho. Yo le dije a este hombre, lo tenía durmiendo cuando hicieron los días, lo tenía durmiendo en el patio, Porque yo roncaba. Porque roncaba. Sí, y a ella le molestaba ver demasiado. Y yo me compré una máquina para no roncar. Y me la quité. ¿Qué has podido ver tú acerca del perfil del hombre maltratado? En general, lo que podemos apreciar es que son personas que tienen alguna baja autoestima, que probablemente tienen por lo mismo una dependencia de algún tipo en relación con sus parejas, por ejemplo. Probablemente haya dependencia económica, probablemente haya dependencia emocional muy fuerte. Es probable que esté en condiciones de soportar el abuso que finalmente se transforma en una denuncia por violencia intrafamiliar. Yo dije, ¿cómo podía aguantar tanto vecino? Por amor, por amor. Sorpresivamente, uno de los vecinos que venía a dar testimonio decide contarnos lo que él mismo vivió en su matrimonio anterior. ¿Y cómo te agredía? Una vez me agredí con un plato en la cabeza, me rompió la cabeza. El año 83 lo agredió físicamente, el año 90 nuevamente agredió físicamente. A mediados del 2002 se amenaza a mi hijo de muerte. Por culpa de eso yo me separé y perdí mi trabajo. Afortunadamente el vecino no le pasaba eso. Veía hacer escándalo a las 9 de la mañana. Yo era jefe de un departamento, en una gran empresa. Es que aquí en este país ocultamos cosas. Yo creo que últimamente hemos visto que hay violencia intrafamiliar, que la señora la mataron, que el caballero la agredió, que sea. No podemos desconocer eso. Somos seres humanos. ¿Ya? Y así como hay gente mala, hay hombres malos, también hay mujeres malas. ¿Ya? Yo lo viví durante 10 años. Muchas veces las mujeres maltratadoras sufren alguna psicopatología psiquiátrica. En el caso de la ex esposa de Aldo, además, ella es alcohólica. Por eso, la última lucha de este hombre es con sus hijos, para tener la custodia de estos. Mira, yo estoy dispuesto a todo. Dispuesto a todo. Por último, todos mis niños, me voy a una iglesia, llamo a la UNICEF, llamo a toda la prensa porque esta señora que es todavía, porque tenemos pedido el divorcio, no puede tenerlo. Ok, muy bien. Entonces, aquí estamos hablando de la cuestión del género en cuestión de los grupos vulnerables. Se ha hablado acerca de las cuestiones del manejo de diferentes herramientas de la investigación forense, hablando desde puntualizando de lo que es la criminología, diferentes vertientes de lo que es la psicología, la psiquiatría, la parte de la neurociencia y cómo la interrelación de cada uno de estos elementos nos ayuda a comprender la parte tan compleja de la mente del ser humano. Situaciones que las cuales nos ha llevado a la cual estudios diferentes en diferentes ámbitos
no solo el jurídico, no solo la criminalística, la sociología, política. Tenemos una gran gama de interrelación de retos ante esta perspectiva de grupos vulnerables, tanto hombre como mujer. En el primer contexto de lo que nos habla acerca de la cuestión de la asistencia victimológica a través de los rasgos de identidad. ¿Cómo es la tipología del ser humano? ¿Cómo se empiezan a agrupar ciertas características psicológicas para poder ver si una persona es introvertida, si es una persona extrovertida, qué características de psicopatologías pudiera tener, cómo se han agrupado dentro de los criterios de investigación a través de los diferentes manuales de integración, que en su tiempo fue el DMS-4, hoy en día hay el 5, en donde incluyen diferentes patologías que todos como seres humanos las tenemos. Bueno o malo, todos tenemos rasgos de obsesión, algunos son compulsivos, algunos son en este caso más analíticos, pues si no, no serían buenos investigadores, no tendrían cuestiones forenses, no serían buenos juristas. Cada uno de nosotros contempla diferentes supuestos que deben ser analizados en el conjunto para entender cómo vamos a interrelacionar con el ser humano, cómo han sido las diferentes vertientes de la criminología convergiendo en la cuestión del juicio oral. Aquí vemos un caso ejemplificado de cómo un hombre tiene miedo de acudir a las autoridades manifestando por lo más preciado que pueden tener, sus hijos. Todos lo han visto desde la cuestión etológica, cómo los animales protegen a sus crías, cómo los defienden férreamente con tal de protegerlos. Y el hombre no es capaz de eso. El hombre, desde su fundamentación etológica, vemos que tiene la protección a lo que son sus descendientes en una cuestión de protección para que sean mejores personas. Educación, cultura, respeto, valores, todos esos y cada elementos que lo hemos quedado atrás y lo hemos olvidado. Por eso tenemos una sociedad trastornada y compuesta por esa situación de la descomposición de la sociedad. Entonces vamos a ver que desde la fundamentación etológica, si nosotros vemos que los animales tienen esta cuestión de protección de sus crías, el hombre, desde la parte que lo ha ido transformando, ha ido cultivando. Entonces vamos a ver que siempre hay estereotipos culturales, situaciones etnográficas que van moldeando también los comportamientos. Vamos a ver que no es lo mismo la cultura que se maneja en México, como estuvieron analizando magnamente a lo largo de las ponencias el día de ayer y el día de hoy, desde un aspecto cultural interesante, cómo se han ido desarrollando los roles y cómo esto ha influenciado en nuestros comportamientos hoy en día. Manejo desde lo que es la lengua castellana, el manejo de los verbos, la situación de activos y pasivos y todas esas cuestiones que nosotros las dejamos atrás, que pensamos que no son importantes. Parte derivado de ello entonces vemos una descomposición en cuestión del entendimiento del comportamiento humano, dejando atrás la parte de nuestra cultura. Vemos influencias anglosajonas, influencias alemanas, españolas, argentinas, pero aquí en México tenemos material con qué investigar y por qué salir adelante de esto. Se han hecho estudios a entender cómo ha sido la interrelación entre hombres y mujeres desde un punto de vista social, pero hemos dejado atrás la parte de la criminología clínica que entienden estos contextos de vertiente a ver por qué nos comportamos de esa forma. Antecediendo las pláticas que nos hablan de cómo algunas herramientas nos van a poder identificar estas cuestiones, vemos a la grafología y al manejo del contexto del lenguaje corporal. Vemos en el hombre cuando le están cuestionando acerca de acudir a su casa, cómo se mostró su expresión. Angustia, temor, se descompuso la expresión y tendió a acogerse. Si lo vemos desde esa fundamentación etológica, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el embrión se protege de esa forma cuando siente algo que puede atacarlo o vulnerarlo. El ser humano inconscientemente realiza las mismas actividades cuando siente algún tipo de dolor o alguna intromisión acerca de su cuerpo. Todos nos hemos doblado de dolor cuando hemos sentido alguna molestia, porque nos sentimos bien. Vean el hombre en ese contexto, cómo ese lenguaje corporal nos puede identificar si efectivamente está sintiendo esa emoción. Se hablaba acerca de la veracidad en cuestión de qué tan importantes son nuestras herramientas en el manejo del sistema acusatorio. ¿Qué pasará cuando entrevistemos a agresores, a víctimas, a testigos a través de la veracidad de psicología del testimonio? Cómo este combo de interrelaciones de expertos, que son psicólogos, son psiquiatras, son criminólogos, en el cual nos cumple un perfil de idoneidad
para poder analizar estas cuestiones. Sin embargo, en el contexto de la cuestión de la asesoría jurídica, los expertos podrán orientar y decir a la persona cómo es que se está comportando el testigo. Si tú le estás preguntando y cómo ese comportamiento puede ser vulnerado y analizado a través de las videograbaciones, en el cual influirá para ver si efectivamente hay una microexpresión de desprecio, una microexpresión de asco, de sorpresa, de alegría. Me van a decir, esas son patrañas, eso no es cierto. Muchas veces ni siquiera te interactúan contigo, ni siquiera te dan la oportunidad de poder estar ahí. ¿Cómo podemos allegarnos entonces de herramientas confiables y válidas para poder llevar a cabo esto? Tenemos otra herramienta dentro de las 3 proyectivos, que es la grafología. Como se apuntó anteriormente, pues la grafología es una herramienta en la cual vas a analizar personalidad por medio de la escritura, que a través de lo que estás proyectando son rasgos gráficos únicos e irrepetibles que ninguna otra persona podrá hacer. Por ejemplo, dentro del derivado de la criminalística, la grafoscopía dice que nunca vas a encontrar una escritura semejante a otra, porque cada uno imprime características únicas e indivisibles. Por lo tanto, el falsificador, al querer imitar esos rasgos de identidad, no lo puede hacer al 100%. Podrá imitar el ritmo gráfico, podrá imitar la velocidad, tratará de imitar la presión, puntos finales, trazos acerados, pero no lo podrá copiar al 100% porque no tiene la personalidad del individuo. Este combo de herramientas, si se aplica debidamente a través de un cuestionario en donde se tomará la muestra, se llevará a cabo una integración exhaustiva de análisis de signos de proyección gráfica a través de las leyes que integra la grafología, como lo es el tamaño, como es el orden, como es la velocidad, la dimensión, las ligaduras, y todas y cada una de esas derivadas de la escuela francesa nos dará un reporte válido. Esto hoy en día en el contexto de las ciencias forenses dicen, bueno, estas disciplinas ¿cómo nos van a ayudar a integrar a una prevención tanto del delito y asistencia victimológica? La grafología, como señalaron, pues está a nivel posgrado en la Universidad de Londres, debidamente ya reconocida en el mes de agosto de 2013. Cuenta con un mapa curricular ya avalado por la Secretaría de Educación Pública. Se encuentra inmersa dentro del mapa curricular de las licenciaturas en criminalística y criminología en diferentes mapas curriculares de universidades, tanto públicas como privadas. Enunciamos algunas: Grupo Educativo MEI, en donde se imparte diplomado, talleres, se han realizado eventos y congresos. El CECIJUC, algunos alumnos también egresados de acá de esa generación, planteando hace algunos ayeres con el rector, el doctor Teófilo Benítez Granados, platicando cómo podríamos aportar cuestiones innovadoras en la creación de un mapa curricular de licenciatura. Decíamos que, bueno, ¿cómo vamos a incluir nuevas cuestiones acerca de la investigación forense? Y le propusimos como parte de nuestros ejes de investigación a la grafología, creándose así el diplomado, en donde se estructuran diferentes generaciones y todavía se siguen capacitando y preparando en estas áreas. En esos cuestionamientos, el doctor Francisco García Ramírez, tutor del doctorado y guía dentro del proceso de la investigación, me cuestionaba algunas situaciones interesantes. Decía, esas son patrañas, eso no sirve. ¿Cómo vas a poder con unos trazos determinar lo que es personalidad de un individuo? Están los test proyectivos, está el proceso de la entrevista criminológica. Mira, la verdad, yo no te creo. Ok, doctor, ¿qué le parece si sometemos a través de una prueba de toma de muestra gráfica? Se utiliza en este caso el utiloscriptor, se hace muestra gráfica, tenemos firmas, y me permite hacer un estudio breve para poder determinar esos rasgos. Y dice, bueno, está bien, Porras, pero te voy a cuestionar una cosa. ¿Cuál es el sustento? ¿Cómo le integras todas estas ciencias que tú me quieres interrelacionar para ello? Pues mira, tiene explicación desde la parte de la neurociencia. Como se señaló, pues el cerebro a través del hemisferio izquierdo proyecta el pensamiento lineal, proyecta entonces la escritura como una parte fisiológica. Están los axones, que son las terminaciones nerviosas, que proyectan la carga eléctrica y hacen que podamos realizar lo que nosotros queramos declamar de signo gráfico. También se integra desde el punto de vista de la psicología, porque hay cargas de interpretación cada vez señaladas. Ok, mira, un trazado ascendente estadísticamente se ha señalado que tiene
la característica de ser personas entusiastas. Si es un trazo descendente, puede ser una cuestión de persona depresiva. Dice, bueno, ¿y de dónde ha surgido eso? ¿Cuáles son los estudios que salen de todo esto? Los chinos hicieron estudios validando a través de la observación y la estadística que el trazado de los emperadores podía influir de manera determinante para poder elegir qué persona tenía carácter o no. Los mayas también realizaron este tipo de situaciones en cuestión de la fuerza que impregnaban a través de las escrituras cuneiformes, e impregnaban también fortaleza o debilidad. Entonces, derivado de esas cuestiones, han ido evolucionando tanto la cuestión estadística, la cuestión del manejo de carga gráfica que da la psicología, para establecer un método cuantitativo y método cualitativo. El método cuantitativo se refiere a la interpretación de rasgos de una determinada característica que hace estandarizado. 1000 personas han escrito de manera ascendente, entonces me indican que es una persona entusiasta. Si es un trazado descendente, es una persona depresiva. Si la firma está ubicada hacia la izquierda, es típico de personas que pueden estar inmersos en un riesgo de suicidio. Entonces vamos a ver que también la dimensión de la firma me puede orientar cómo se siente la persona en el momento de tomarle la muestra. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, estuviendo platicando en reuniones el año pasado, decían, bueno maestro, estamos implementando un curso de estrategias de detección de crisis emocional en adolescentes en conducta de riesgo, por ciertas cuestiones de mal manejo dentro de lo que es la interacción con el adolescente. Tenemos aquí ya el protocolo y herramienta de lo que es la interacción en la entrevista, hay los tests, está el manejo de baterías, pero ¿cómo podríamos enriquecer de una manera más completa esta cuestión? Entonces, dentro de la aportación que hacemos a la Procuraduría es el test de la aplicación de la grafología, el manejo de la interacción, el manejo de las microexpresiones y el manejo del lenguaje corporal. Entonces dice, bueno, esta parte da pie a que puedan tener un elemento confiable que no necesites tener la interacción con la otra persona. Pero bueno, hay ciertos vicios que pudieran pasar que debemos de cotejar y señalar debidamente. Es cierto que, por ejemplo, no necesitas tener a la persona, pero hay que ver cómo se toma la muestra, no tratar de imitarlos. Y entonces dicen, bueno, entonces ¿tiene relación con la criminalística? Sí, porque tiene relación con la grafoscopía para identificar rasgos de identidad a través de documentos considerados como dubitados o indubitados. Entonces, si yo estoy presente y veo que se toma la muestra eficientemente, ¿puedo ver si efectivamente se le puede atribuir el escrito? Sí. Todo grafólogo tiene que ser grafóscopo, pero no todo grafóscopo debe ser grafólogo. Entonces vamos a ver que interacciona también con la criminología. Dicen, bueno, ¿y la criminología cómo va a tener sustento? Pues miren, hay diferentes vertientes de lo que se ha derivado la escuela clásica, que ustedes ya han analizado unas cuestiones, de la teoría lombrosiana, de la cuestión del criminal nato, el ser de rasgos oscos, moreno, velludo y pues, un poco calvo, sería considerado delincuente. Si fuera el caso, pues yo no tendría la oportunidad de venir a platicar el día de hoy con ustedes, ya hubiera en este caso segregado de esa parte. Afortunadamente el aspecto científico ha ido avanzando y ha señalado que la criminología positivista va a entrar en la psicología, va a entrar en la psiquiatría y en la parte de la neurociencia. Entonces, ya juntando todos esos aspectos interdisciplinarios, propusimos como una herramienta eficaz a la parte de la grafología para identificar rasgos de identidad. Entonces, vamos a encontrar que dentro de ese contexto de investigación forense podemos determinar con una entrevista el manejo del lenguaje corporal y el manejo de la grafología, una perfilación integral. Ver si es una persona agresiva, si es una persona agresiva, si es una persona confrontativa. ¿Qué sucede cuando le preguntan al hombre cómo se siente acerca de la cuestión de sus hijos y no sé si vieron que agachó la mirada? El agachar la mirada es indicativo de sentir pena o vergüenza. Entonces, han surgido tabuladores de señalar cómo se ha investigado esto, cómo se ha ido conceptualizando. Vemos que en la parte de lo que es la victimología necesitamos entender el binomio del individuo, entenderlo como un ser único en el cual pues sufre un cúmulo de conflictos derivados desde lo que es la etapa de la infancia y la adolescencia.
vamos a ver que la interacción que surge de los padres es lo que nos da el resultado de lo que nos comportamos hoy en día, que es el llamado sistema de espejos. Ese sistema de espejos quiere decir que mi comportamiento va a ser derivado de la relación de mi padre y de mi madre y cómo me han enseñado valores, cómo me han enseñado cómo comportarme y cómo me han educado de acuerdo a ellos. Hoy en día, en la cuestión del manejo de nuestro comportamiento, nos han enseñado que debemos ser personas proactivas, que debemos tener una cuestión de superación, que la mujer no es para estar en su casa, es una mujer preparada, una mujer íntegra, una mujer valiosa, y prueba de ello es este evento. Un sinnúmero de mujeres que pasaron por aquí dando su visión de protección hacia lo más valioso que es la vida. Pero vamos a ver que esas cuestiones han sido de modelos etnoculturales superados ya de tiempo atrás. Antes nuestros abuelos, nuestros padres, de acuerdo a su tiempo que vivieron, tenían una concepción completamente diferente. La mujer tenía que estar en casa, tenía que educar, tenía que moldear, y el hombre, su función era ir a trabajar, aportar la cuestión del dinero y también el de los castigos. Agarraba y no más que llegue tu papá, vas a ver cómo te va. Entonces, el niño, bajo la cuestión de lo que es el estímulo-respuesta, el conductismo, era un modelo que decir, bueno, yo sé que cuando viene mi papá, pues va a hacer algo malo, y la que me va a cuidar todo, pues es mi mamá. Entonces, tendemos a repetir modelos de estereotipo de comportamiento. La victimología, desde una manera de la prevención a través de la perfilación, sería ver cómo es nuestra cuestión educacional, tanto de hombres como mujeres, desde la etapa de la infancia, cómo nuestra sociedad se ha ido degradando poco a poco en la pérdida de valores. ¿Cuántos de nosotros agarramos y utilizamos esto completamente en las conversaciones de reunión familiar? Agarramos, estamos analizando, viendo videos, viendo la red social, que el Twitter, que algún mensaje, y los papás de un lado y los niños de otro. Entonces, esto está provocando un cambio generacional. Hay estudios que se han plasmado de la generación de los años 60, de los años 70, de los años 80, 90, 2000 y la que estamos viviendo actualmente. Hay un desapego y desvinculación emocional muy fuerte, en donde nos dicen, bueno, ya los niños ya no sienten apego emocional, se sienten solos, pero bueno, son más independientes, son más proactivos, pueden encontrar mayor carga de información, pero no están al lado de sus padres. Entonces, esa falta de afecto, vean lo que sucedió en la trailer de Te doy mis ojos, el hombre cómo lo expresa a través de su esposa, con gritos, confrontándola, se desespera y le está manoteando enfrente, entonces la mujer inmediatamente se ve que le tiene miedo. Pero él, seguramente dentro de lo que fue su manejo de su infancia, está imitando patrones. Está viendo que esa cuestión de algún lado la aprendió y que era la manera de cómo aprendió a dar afecto. Entonces, vamos a ver que la perfilación propiamente se enfoca en lo que es la detección de rasgos de identidad, estableciendo tipologías psicológicas. Ese establecimiento de tipologías psicológicas se han agrupado en establecer personalidades. La perfilación criminal se refiere más que nada a la cuestión del manejo del modus operandi y la firma en el contexto de evidencia forense. Aquí nosotros lo estamos enfocando a ver que cada uno de nosotros tiene rasgos de identidad por esas dos interrelaciones. Su manejo del lenguaje corporal en el establecimiento de esa perfilación, una gente que es agresiva va a estar hablando contigo y se va a contraer el puño, te va a agarrar, te va a tomar del cabello y te va a jalar. La microexpresión correlacionada con esta parte de mostrar los dientes, como se señaló apuntadamente en las conferencias anteriores, es señal de expresión, de agresión. Entonces vamos a ver que en esa dinámica del lenguaje corporal se ha establecido categorías a través de la quinesis. ¿Qué significa cuando se abren las palmas? ¿Qué significa si uno coloca alto? ¿Qué sucede si uno condena hacia el piso? Vean en declaraciones de víctimas, de testigos, de personas que verdaderamente están sufriendo la situación, su lenguaje corporal es completamente fluido. Una persona que te miente, su lenguaje corporal es controlado, no muestra casi emociones,
y se va a contraer de una manera que puede ser fácilmente detectado por los expertos. Como señaló apuntadamente, si uno hace aprender debidamente los protocolos integrados, no hay margen de error. Toda la ciencia se ha interpretado debidamente y se ha señalado qué significan los pies, qué significa la postura, si me llevo la mano al estómago, si hago este gesto. Entonces, están los protocolos de microexpresiones dados por expertos como el doctor Paul Ekman, David Matsumoto, pero también está el manejo de la kinesis. ¿Qué significa cada uno de ellos? ¿Qué maneja la asertividad, la expresión corporal? Ustedes van a decir, bueno, todo este rollo, ¿cómo nos va a servir a nosotros? Vamos a ver que en nuestro base de nuestro nuevo sistema acusatorio estamos en miras de una transformación de cultura. El abogado tendrá que pasar y convencer a través de lo que es el argumento en un alegato de apertura, en el manejo y desahogo de las pruebas y asimismo en sus alegatos de clausura. El experto forense, como se señala apuntadamente, será un licenciado en ciencias forenses, pero tendrá que estudiar y prepararse en una rama o especialidad para volverse experto. Y entonces vamos a ver que él tendrá que rendir su testimonio a través de la argumentación y la retórica. ¿Ok? Es un perito que sabe perfectamente toda la estructura metodológica. Sabe lo que es el método científico, método comparativo, deductivo, inductivo, comparativo, etc. Pero no sabe expresarse, no sabe cómo pasar y sustentar lo que está diciendo. Tiene miedo a las partes que le puedan cuestionar, ministerios públicos y defensa. Y van a decir, bueno, y cuando estemos en una interacción de su experticia, por ejemplo, el psicólogo, por ejemplo, con la víctima, ¿qué sucederá cuando la víctima jala una silla y se coloca detrás de ella? El colocarnos enfrente de algún objeto indica que tenemos miedo. Entonces, si nosotros vemos de ese contexto, de cuando se ve la víctima enfrente de algún objeto, es que se está protegiendo. Eso es indicativo que se puede sentir vulnerable. Entonces, en el manejo de la investigación de los rasgos de identidad tenemos que ver cómo se genera ese rapport, cómo voy a generar la empatía con él. ¿Voy a estarlo criticando? ¿Voy a estarlo humillando? ¿Me va a estar contando las cosas y va a decir, sí, sí, ¿qué me estaba diciendo? Entonces, bueno, ¿me está haciendo caso? ¿Me está poniendo atención? El ver frente a frente es la mejor manera de poder generar confianza. Pero ¿cómo vamos a generar esa confianza viendo la microexpresión? Si usted me está hablando y me está contando, le digo, ahora no. Desprecio. ¿Se va a sentir cómodo? ¿No? Se han hecho estudios derivados de la amígdala a través de estudios tomográficos y se ha visto que la amígdala, debidamente estimulada y cotejada a través de esto, ha detectado que se segrega adrenalina. La adrenalina lo que va a hacer es un estado de excitación en el individuo. Vamos a ver que una persona sana, común y corriente, tiene entre 60 a 80 latidos por minuto. Cuando se encuentra alterado con esta segregación de adrenalina por una cuestión de agresividad, puede llegar hasta 130 latidos por minuto, y estando sentado. Entonces, ¿qué viene a provocar esto? Una descarga de adrenalina a través de las glándulas suprarrenales, hace que la sangre se vaya a los músculos y que también se vaya a la cuestión de un estado de hiperalergia. Entonces, la persona no va a entender de razones. Entonces, yo tengo que manejar en ese contexto de lenguaje corporal anclajes, el estar tocando. Dentro de lo que es el manejo de los datos de la perfilación se integra un tema de lo que es la programación neurolingüística. La programación neurolingüística también nos habla del manejo de crear reforzadores para poder inhibir o calmar a una persona. Los que son psicólogos y se dedican a la terapia, hemos visto que cuando está el sujeto en crisis y estalla, se acercan y realizan un tocamiento breve y se retiran. Todo esto para moldear, en este caso, a la persona, volverla a la realidad. Platicando con un amigo muy preciado, el maestro David Romero, de Puebla, platicando acerca de la aplicación de la hipnosis y la programación neurolingüística, decía, ay maestro, mire, la verdad, pues yo no sé qué es eso, pero me gustaría aprenderlo de usted, ¿me puede orientar cómo se maneja? Mira, dice, la cuestión de que nosotros estamos acostumbrados a un determinado comportamiento dado por estereotipos de nuestra familia, nos han inducido a cuestiones de comportamiento. Si tu papá siempre te dice, eres un inútil, eres un bueno para nada,
nunca vas a lograr nada, se te está programando a través de estímulos de manera negativa, pero sin embargo tu familia te refuerza positivamente. Eres inteligente, eres ambicioso, eres excelente, lo más seguro es que se crean esos reforzadores en ti. Pero eso ¿cómo me va a influenciar, por ejemplo, en un manejo de interacción de ayuda? Las víctimas generalmente son personas que están desvalorizadas, que han recibido estímulos negativos, pero esto no solamente tiene aplicaciones en esto. La educación nos ha plasmado a través de un efecto que se llama el efecto Pygmalion. Pueden consultarlo posteriormente en Google. Se ha visto que el efecto Pygmalion ha señalado que si una persona le repites constantemente una y otras situaciones, puede llegar a ser situaciones positivas, pero también pueden ser situaciones negativas. Pero eso va a ser de acuerdo a nuestro contexto de mapa mental. Nuestro contexto de mapa mental se refiere a que el cúmulo de creencias que yo tengo es lo que ha sido de mi experiencia, y que lo que yo creo que es bueno, tal vez para él no lo sea, tampoco para ella, pero para ella sí, porque tenemos experiencias afines, comunes. Entonces vamos a agruparnos con personas que son iguales con nosotros y vamos a apartar a gente que no son iguales de nosotros, amigos, conocidos, compañeros, en donde vamos a ver que hay una afinidad de esto. Entonces ese manejo de la programación y la hipnosis se correlaciona también en la perfilación y en el manejo del lenguaje, los tocamientos, el acercamiento, el ver de frente, incluso hasta un abrazo puede servir mucho más para sentir una empatía que cualquier otras palabras. Entonces toda esta parte de lo que es el combo de lo que es la grafología, el manejo del lenguaje corporal, el manejo de la perfilación ha sido un combo interesante. Sin embargo, pues estamos en muchos desconocimientos de esta parte, en donde hemos visto que no se adecua completamente el mapa mental de la grafología. Ya vimos que está también en este caso en un mapa de la licenciatura, pero hay una norma también de competencia a conocer, y hay grafólogos que también ustedes pueden acudir importantemente para ver sus fuentes. En México está el licenciado Víctor Piña Reguín, de la Sociedad Psicografoanalítica de México, está el maestro Óscar Hernández Lara, de la Asociación Mexicana de Grafología, está el licenciado Roberto Espinosa Villagrán, de la Sociedad Mexicana Científica de Grafología, está el maestro Francisco Elías Bartolo Sánchez, de CIPLO, que también han organizado una norma de competencia a conocer, la maestra Clarita Ivonne Pérez Ramírez, gran investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la licenciada Belén Marena García, grandes formadoras también de futuras generaciones de grafólogas, en donde a través de diferentes centros que ellas colaboran, forman verdaderos especialistas. Gente preparada, gente culta, en las cuales ustedes pueden notar que en México pues contamos con expertos ampliamente preparados y que no necesitamos acudir a otras instancias. Pero todo lo que les he platicado, necesitamos una muestra. Necesito un voluntario del público que quiera pasar, por favor. Adelante. Un aplauso para su compañero, por favor. Sí, tome asiento, por favor. No, pero todavía no lo vamos a hacer en proceso. Tome asiento. Le voy a pedir, por favor, que haga su firma. Pero despacio. Sí. Despacio. No, más despacio. Más. Apenas que veamos cómo se mueve su brazo. Ok, ahora hágala como normalmente lo hace, por favor. Ok, también se me vaya. Vamos a ver cómo se va a explicar todo este fundamento. Cuando yo le pedí que se sentara, vamos a ver que él tomó esto que vamos a denominar útil inscriptor. Este útil inscriptor vamos a ver que posiblemente, vamos a ver cómo se va desarrollando él. No es lo mismo que tomemos un plumón, que tomemos una pluma. E igualmente como se sentó,
Esto se conoce como puntos de referencia extrínsecos. La iluminación, la cuestión de la mesa, la silla, la manera de cómo, a ver, lo voy a tomar para la firma. Vamos a ver que la manera de cómo apoya el hombro, cómo apoya en este caso el codo, cómo toma el útil, todo esto debe de ser valorado para ver cuál es su estado emocional en el momento de la muestra. Vamos a ver que las ciencias aquí van a interrelacionar. Ahorita la analizo su firma, no desespere. Vamos a ver que él en la mañana se levantó, desayunó, tranquilamente ya se vino aquí al Congreso, ha estado varias horas sentado, el calor, la tensión, la plática, todo eso influenciado a través de su sistema nervioso. Como señalaron, el tomar café, chocolates, medicamentos puede afectar la presión. Entonces, esto ha visto que puede influenciar también en su cambio de escritura. Si él tuviera una debilidad visual, hay que ver en este caso si la mesa es lo que normalmente acostumbra a escribir, la manera de cómo separa las letras, cómo maneja las dimensiones en cuestión de la escritura. Entonces, aquí entra grafoscopía y ahora vamos a ver cómo proyectando a través del inconsciente rasgos gráficos. Estos rasgos gráficos han sido derivados de la grafología, por ejemplo, en la obra de Yaman, que nos habla el ABC. Este libro del ABC de la grafología nos habla de la interrelación de 7 géneros escriturales y más de 175 subgéneros. Entonces, el conjunto de interpretaciones de interrelación me pueden agrupar características de personalidad. Esas características de personalidad me pueden arrojar ver si puedo darle algún tipo de asistencia, dependiendo de la situación. Aquí vamos a ver que los trazados, hoy en día en la metodología grafológica dicen, no puedes tomar únicamente con un rasgo, tienes que tomar muestra superficial, no puedes tener una muestra superficial, tienes que tener ciertos estándares de protocolos para que la pericia tenga funcionamiento. Sin embargo, antes de establecimiento de esas formas, se pueden establecer ciertas características de tipologías psicológicas para ver si o no se permite la asistencia. Esto depende mucho de la experticia y el manejo de la experiencia del grafólogo. Aquí vamos a ver que de acuerdo a la proyección de sus rasgos y trazos gráficos, aquí la firma puede ser influenciada por la presión. Vamos a ver que esto puede ser tal vez como no confiable, pero vamos a ver. Los trazos superiores nos indican estandarizadamente el manejo de idealismo. Es una persona que difícilmente se deja vencer, no le gustan las normas. Sin embargo, los trazos en ángulos en la parte superior, en la ley de la forma, pues nos indica que es confrontativo, no le gusta que le manden. Sin embargo, pues sabe amoldarse en las situaciones, buena vitalidad. También nos marca un poco de misticismo, no le gusta obviamente lo tradicional. A veces siente que las personas lo llegan a juzgar sin conocerlo, muy entregado en las cosas que hace. Y sin embargo en la cuestión negativa pudiera ocurrir algunas situaciones que a veces se siente solo, se siente incomprendido y pudo haber reaccionado tal vez hasta agresivamente en algunos casos. Sin embargo, por lo trascendente nos ha dicho que ha cambiado esa cuestión. De este conjunto de características que le acabo de decir, ¿qué tanto concuerda con usted? Un 80%. Un 80%. Entonces vamos a ver que eso es únicamente con un trazo breve. Un aplauso para su compañero. Es un trazado breve, es un trazado escueto, no se cuentan con todas las características metodológicas para una pericial en grafología. Hay que ver cómo se toma la muestra, tiene que ser 60 renglones, se tiene que utilizar diferentes plumas, se tiene que utilizar diferentes pruebas, ver si hay una correlación incluso con técnicas proyectivas, como lo que es el HTP, el llamado House-Tree-Person, y ver si esa interrelación de datos concuerda con una entrevista. Yo no lo conocía, él pasó, le hicimos un trazado de muestra y se dan cuenta, pudimos establecer características de personalidad en poco tiempo. Es cierto que existe una metodología que a nivel pericial esto no se hace, porque requieres una muestra exhaustiva, necesitas ver y toda la descripción del método, en qué día, en qué momento ya lo hizo. Un reporte en grafología, para poder entregar un resultado confiable, requieres por lo menos de 3 días. Porque requieres un análisis exhaustivo de los gestos gráficos. Contar letra por letra para estandarizar un tamaño, ver las presiones, ver los puntos finales,
ver las salpicaduras. Entonces requiere una metodología íntegra y completa que debidamente cotejado, como señalaron, la grafología no se equivoca, quien se equivoca es el grafólogo. Estableciendo esto, puedo establecer entonces tipologías de perfilación, ver si es una persona entusiasta, si es una persona depresiva, si es una persona codependiente emocional, si es una persona confrontativa. En una toma de muestra, por ejemplo, en aplicaciones de compatibilidad de pareja, si ven que una persona no deja margen en el lado izquierdo, ya se imaginarán dónde van a pasar sus fines de semana, en casa de sus suegros. Entonces, ahí vamos a ver que es una persona muy pendiente a la cuestión familiar, una persona muy pendiente a las normas, pero ¿qué sucede si lo encuentran hacia la parte derecha? Es una persona entusiasta, es una persona que sabe salir adelante, que le gusta salir. Entonces, vamos a establecer en una cuestión de parejas, por ejemplo, en esto manejo de Te doy mis ojos. ¿Qué pasaría si ella, a través de la grafología con un manejo de prevención, identificar estos rasgos, que esta persona es agresiva, es una persona confrontativa, es una persona manipuladora? Podríamos evitar grandes situaciones desde la prevención de este tipo de parejas. El hombre, ¿qué sucedería si viera el tipo de situaciones que tiene acerca de sus hijos? Hay una prueba que se llama SCAN, que se utiliza mucho en la cuestión laboral, en donde nos plasman, por ejemplo, la cuestión de la grafología emocional. Necesito un voluntario para ello, por favor. Adelante. Muchas gracias. Por favor, ay, creo que se me fue la pluma. Una pluma que me preste, por favor, de acá. Un momentito, nos vayamos a ir luego. Ok, por favor, con la señora licenciada. Le voy a pedir, por favor, tome la pluma, que escriba la palabra te amo pensando en una persona que sienta eso. No ponga nombres. Le voy a pedir que escriba nuevamente esa palabra, pero pensando en una gente que odie, que deteste, que no pueda ni verla. No ponga nombres, obviamente. Muchas gracias, todavía no se me retira. A ver, un voluntario de acá, por favor, véngale. Sí. No es necesario que suba. Le voy a pedir, por favor, en la palabra te amo, entre la primera y segunda, ¿hay alguna variación en tamaño, presión? Presión y tamaño. Esa presión y tamaño, ¿de qué derivó? Aquí estamos hablando del establecimiento de lo que es el inconsciente. En la parte inconsciente, cuando nosotros le decimos que ponga una persona de te quiero, te amo, pone un tamaño mucho más grande, pone un trazo más legible y mucho más fluido. ¿Qué está haciendo ella? Proyectando su estado emocional. Cuando le pedimos en el segundo supuesto a una persona que deteste, la grafía es mucho más pequeña. Entonces vamos a ver que si se aplica una técnica que se llama SCAN en el manejo de detección de fraudes en empresas, yo le voy a pedir que escriba cómo se siente acerca de un robo en una empresa, si se sienten responsables, qué piensan de los demás, y en estas distorsiones gráficas en sentidos culpabilizantes va a arrojar que ella conoce quién pudo haberlo hecho. Pero también lo podemos aplicar en menores. Si estamos hablando que esto es para asistencia de rasgos de identidad a través de estas herramientas, un menor de edad muchas veces tiene problemas para expresarse. En una entrevista no quiere manifestar nada porque sabe que su papá o su mamá lo puede castigar. ¿Qué sucedería si yo le pido a ese menor de edad que me escriba estas palabras? Mi papá me cuida, mi mamá me ama, me protege, me ayudan, me cuidan. Él le aparecerá distorsiones gráficas, porque lo que está escribiendo es su inconsciente. Muchísimas gracias. Más a ratito si quieren analizamos también. Entonces vamos a encontrar que la asistencia de rasgos victimales, aquí en nuestra propuesta, radica en un combo integrador de que el manejo de la asistencia victimológica, además de las preparaciones en psicología, que se debe tener ampliamente en la cuestión de la integración de las corrientes, el conductismo, el psicoanálisis, la gestálica, se debe de tener una formación integral en el manejo de la criminalística y la criminología.
¿Cómo se va a interrelacionar esta parte? Muchas gracias. ¿Cómo se interrelacionan las cuestiones de la criminalística y la criminología? ¿Cómo debe de conocer de cuestiones sociológicas? ¿Cómo influye nuestro comportamiento por un sumo de estrés o tensiones? Entonces, es una gama muy amplia de las cuales se puede aportar. Vamos a checar algunas cuestiones de las preguntas. Se pueden apagar un poquito la luz para que se vean los datos. Cualquier cosa, cualquier situación que ustedes estuvieran interesados, son mis datos de contacto, es mi nombre completo en el Facebook, Juan Fernando González Porras, mi número de correo electrónico y mi número celular. Bueno, aquí dice, ¿qué aporta el trabajo social para la asistencia victimológica en el caso de violencia familiar? Vamos a leer algunas, bueno, vamos a leer todas y vamos a dar la respuesta integral. Recomiendo ampliamente el estudio de estas carreras o ciencias toda vez que no se cuenta con una plataforma laboral. Dentro de la grafología, ¿qué tanto afecta el tipo de soporte en el análisis de la personalidad? Bastante. Del CLEU, ¿qué métodos se utiliza para el estudio de la grafología? La programación neurolingüística tendría aplicación en el campo de la investigación criminal y actualmente se utiliza. Llama la atención el tema de la violencia hacia el hombre. Atractivamente, el segundo. ¿Qué nos puede aportar sobre la violencia de género del hombre al hombre? Eso. ¿Es posible utilizar esta herramienta para entrevistas de trabajo? La grafología, ¿qué tipo de pruebas en el nuevo sistema oral? Se van acumulando más. Los rasgos que usted manifiesta tienen la misma viabilidad de un adolescente. Se puede en 21 días modificar la escritura. Mejor lugar para estudiar grafología. ¿Cuál es la forma más fácil para determinar una firma falsificada? Y el papelito, que ya se cae y dé respuesta a la salud de nosotros. Vamos a ver que la grafología, y junto con lo que platicamos del combo del tema, es una aplicación interesante de todo esto. Una, dentro del nuevo sistema acusatorio. Si el experto forense se buscarán las acreditaciones, en dónde ha estudiado, quién lo ha formado, cuál es la seriedad y trascendental de este tipo de formación, quién lo valida, quién sustenta todo esto. Hace ratos hablaron de grandes exponentes en cuestión de la certificación, pero son extranjeros. El Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ha confiado en nosotros para elaborar un proyecto de capacitación a policías, a ministerios públicos, para dotarlos de esta herramienta en el nuevo sistema acusatorio. ¿Cómo estamos conformando el plan de entrada de los juicios orales en el Distrito Federal en el año 2015? ¿Cómo se han conformado este tipo de preparaciones y capacitaciones para que tengamos eficacia? Entonces, ¿va a ser una parte reconocida dentro del sistema acusatorio? La es. Está reconocida a nivel posgrado, ya escucharon de parte de algunos expositores, está a nivel posgrado, está a nivel licenciatura, dentro de la asignatura de criminalística y criminología, hay una norma de competencia a conocer, hay seminarios, diplomados, cursos, talleres. También nos preguntan, ¿cuál es el mejor lugar para formarse en grafología? Nadie que mejor que la maestra Clarita Ivonne Pérez Ramírez y la licenciada Evelyn Mariana García, como una de las mejores grafólogas y formadoras de futuros forenses en México. Son grandes amigas, son grandes personas que estimo, y pues qué mejor recomendar a grandes personalidades que llegarán muy lejos en el ámbito forense. Es una cuestión trascendental que es el de este nuevas herramientas aquí en la UNAM, que se ha desarrollado en la parte de la cuestión forense, pues bueno, tiene un método, es un método científico, debidamente probado, se ha comprobado que tiene un campo de estudio, se integra por el método comparativo, deductivo, comparativo, hay expertos debidamente conocidos de la sala. Esto nos podría llevar horas y horas, nos entendimos un poquito por algunas cuestiones que no entramos al caso. Esto es un panorama muy breve de todo lo que estamos haciendo. Yo les pido que crean en ustedes, en esta gran institución que es la UNAM, en la carrera de ciencias forenses y sobre todo, que nosotros podemos hacer el cambio aquí en México, que tenemos gente proactiva y que tenemos grandes investigadores del público, criminólogos, criminalistas, psicólogos. Todos debemos hacer un frente común para salir adelante en México. Y ustedes lo están demostrando al estar sacrificando 2 días enteros, pero les interesa cambiar.
y les interesa estar capacitados. No tengo más que agradecerles que me hayan tomado la atención. El primer Congreso de Género y Ciencia Forense agradece la participación del doctor Juan Fernando González Porras, quien recibe el reconocimiento por la licenciada Clarita Ivonne Pérez.